Hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida a esta actividad número 3 del curso. Bien, vamos a ver rápidamente esta actividad que se denomina planteamiento del problema. En la actividad anterior, ustedes ya tuvieron la oportunidad de pensar en una idea inicial de investigación, asimismo de revisar artículos científicos antecedentes sobre el tema que les interesa y finalmente plantear una idea delimitada de lo que quieren hacer. Esta parte, denominada planteamiento del problema, en realidad es una etapa subsecuente a la actividad anterior, donde la idea es afirmar y estructurar de manera formal la idea con la que quieren trabajar. Y bueno, pues qué tanto se les facilite o se complique un poquito el realizar esta parte depende en gran medida de la familiaridad que tienen con el tema que van a revisar. Bien, vamos a ir viendo como las partes de las cuales se compone y al final les voy a indicar cómo van a reportar esta actividad. Para el planteamiento del problema, lo primero que tenemos que formalizar es, sin duda, el plasmar a través de las ideas sustentadas en autores, por supuesto, por qué es importante el problema que queremos trabajar, las variables que están involucrando, por qué son relevantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer será buscar datos estadísticos del fenómeno con el que quieran trabajar. Si ustedes tienen dos variables, por ejemplo, depresión y estrés, pues tendrán que buscar datos sobre las dos variables. Entonces, ¿de qué se tratarán estos datos? Básicamente de la magnitud que tienen en población mexicana, del impacto que pueden tener y de las consecuencias del fenómeno como tal. Aquí les pongo un ejemplo de un extracto de un trabajo sobre violencia, donde a través de un informe que realiza la OMS, bueno, pues se especifica aquí que es un fenómeno que está presente en los ámbitos en todos los ámbitos de las relaciones humanas. Y un dato importante estadístico es que la OMS estima que para el 2020 la violencia llegará a ser una de las primeras causas de carga de enfermedad y muerte. Y aquí yo le resalto porque la idea es trabajar este tema con población, estudiantes universitarios, que bueno, esta predicción de la OMS se enfoca en gran medida a la población de 15 a 44 años de edad, que dentro de este grupo está contenida la población con la que yo quiero trabajar. Entonces, tendríamos que buscar de diversas fuentes, datos como este, que nos indiquen el impacto y la magnitud y las consecuencias del fenómeno con el que queremos trabajar. Bien, además es importante plasmar los datos que existen, como ahorita mencionábamos, con la relación, perdón, con la población de estudio con la que ustedes quieren abordar el tema. Aquí yo pongo otra cita donde hablo de que justamente sobre las consecuencias, bueno, pues la violencia tiene implicaciones físicas, psicológicas, tanto para el que agrede como para quien la recibe y para los que son testigos de la violencia también. Y además aquí yo le agrego que la violencia siempre nos cuesta como sociedad, ya que se transforma en demandas para los servicios de salud, para los servicios judiciales y sin duda impacta también en la cuestión económica. Entonces es importante que ustedes busquen elementos como estos que estén relacionados con el tema que quieren trabajar. Recuerden de al menos dos autores para este ejercicio. Una vez que ustedes ya caracterizaron el tamaño, el impacto y las consecuencias del fenómeno con el que quieren trabajar, pues nos vamos a ir digamos, a enlazar los resultados de los trabajos que revisaron en estudios antecedentes con la propuesta que quieren hacer. Por ejemplo, bueno, aquí lo tengo adelante. Yo los estudios que revisé como antecedentes para la violencia, pues me encuentro
que son abordajes cuantitativos, algunos, que están dirigidos justamente a buscar la magnitud del fenómeno. Lo que quieren es determinar cuáles son los casos que existen, es decir, la prevalencia, y bueno, algunos relacionan la existencia de la violencia con alguna otra variable en la vida de las personas para buscar su impacto. Entonces, el estudio del que yo estoy poniendo el ejemplo se trata de revisar el significado de la violencia en estudiantes universitarios y entonces aquí, partiendo de una síntesis muy breve de en general de qué se trataban los estudios y cómo abordaban el tema, pues yo destaco con estos autores, Castellano y Castellano, que es importante, además de todos estos esfuerzos que ya se hicieron, revisar los significados sobre la violencia. ¿Por qué? Pues básicamente lo que nos dice aquí el autor es que la violencia es un fenómeno construido en gran medida socialmente. Los actos que para mí pueden ser considerados como violencia, pues para otras personas no lo son. Entonces, cuando yo la quiero medir, tengo digamos, ese problema porque conductas que yo considere que caben dentro de un instrumento para ser catalogadas como violencia, pues habrá personas que no lo vean así. Por eso aquí se destaca pues que es necesario, además de los esfuerzos que hicieron ya los otros investigadores, también hacer un abordaje acerca del estudio del significado que tiene la violencia para los estudiantes universitarios, que es la población de estudio que a mí me interesa. Entonces ustedes tendrán en este segundo punto que sintetizar de manera, valga la mención, muy breve cuál era el enfoque de los estudios que revisaron y entonces cuál es su propuesta. Además, bueno, pues tendrán que explicar la relación de las variables que buscan abordar. En mi caso, yo voy a trabajar significados de violencia a partir de la percepción que se tiene como mujeres y varones desde la perspectiva de género. Es decir, que si de por sí para una cultura la violencia puede tener un rango de conductas que para otra no, pues sin duda para las mujeres algunas cuestiones que ellas mismas consideran como violencia, los varones no las consideran como tal. Entonces, esto lo plasmo en este otro extracto que yo tengo aquí. Por lo tanto, la presente investigación parte de la necesidad de explorar el entendimiento y la aprehensión de la naturaleza de la violencia de mujeres, de varones y mujeres en función del género. Y aquí pongo yo la cita de los autores que me van a explicar qué tiene que ver esto con la idea que yo estoy plasmando. Y finalmente, en el planteamiento vamos a cerrarlo con la pregunta de investigación. Es decir, cuál es la duda ya estructurada que yo tengo, que va a ser la que va a guiar en actividades posteriores la realización de mis, perdón, de mis objetivos y la manera en que yo estructure mi metodología. Entonces yo termino, aquí obviamente lo explicito, con mi pregunta de investigación. ¿Existen diferencias en la conceptualización de la violencia entre hombres y mujeres? Y le especifico ya la población con la que voy a trabajar. Estudiantes de las instituciones de nivel superior de la ciudad de Durango. Bien, entonces esta actividad 3 tendrá los siguientes elementos. De inicio, ustedes tendrán que redactar el contenido de los artículos que ya revisaron en la actividad 2, ya a manera de trabajo formal, con las citas que son necesarias y lo pondrán en un apartado que tenga como encabezado la palabra antecedentes. Y luego esta parte que revisamos rápidamente del planteamiento del problema, lo van a concentrar en el siguiente formato, que es un cuadro. Primero pondrán al menos dos citas estadísticas, bueno, dos párrafos que contengan cifras estadísticas importantes del fenómeno en general, de dos autores al menos. Y luego otras dos que contemplen cifras o
parámetros también de otros autores, evidentemente, que involucren el fenómeno directamente con la población de estudio que quieren trabajar. La población de estudio, bueno, pues lo pueden ubicar en el rango de edad, en la escolaridad, o si son hombres o si son mujeres, o según lo hayan decidido. En el tercer apartado me van a poner esta parte que veíamos en el video, de una muy pequeña síntesis de cómo abordaron los estudios antecedentes al fenómeno y en base a eso explicar la propuesta que ustedes tienen para su tema de investigación, donde finalmente mencionan claramente la relación entre las variables que buscan investigar. Por ejemplo, la relación de mis variables es cómo a partir de la construcción de género se tienen o se genera el significado de la violencia. Esa es la relación de mis variables, ustedes la pondrán en este apartado. Y finalmente, la cuarta fila de la tabla, pues se refiere a la pregunta de investigación de manera concreta. Bien, para que ustedes puedan tener mayor información de esta parte de planteamiento del problema, tendrán a disposición en la plataforma el capítulo correspondiente del libro de Hernández Sampieri y por supuesto también van a tener como apoyo una presentación en PowerPoint de cómo hacer las citas, ¿sí? Para la hora en que elaboren sus párrafos acorde con la sexta edición de APA. Bueno, entonces nos vemos. Les dejo aquí esta actividad que igual tienen una semana para realizarla y cualquier duda estamos en contacto a través de la plataforma. Hasta luego.